referencia al doctor José Roberto Vera Bernardo, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y coautor del informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. Muchas gracias, doctor de Vera Bernardo. Estamos muy complacidos de escucharlo y le damos la palabra a ustedes, por favor. Yo muy agradecido por su Gracias, presidente. Distinguidos académicos, magistrados, familiares de las víctimas de esta inexplicable y absurda tragedia. Para mí, señor presidente, representa uno de los honores mayores que he recibido en mi vida. Dirigirme en esta ocasión ante una augusta institución que encarna la exactitud de la academia, de los mejores valores de los juristas y valores humanos de él, porque en este momento no puedo hacer otra cosa que rememorar la memoria de mi padre, quien se distinguió por ser un académico muy cumplido, y les agradezco también, veo a mi hermano por las redes virtualmente, por eso les agradezco mucho dirigirme a toda esta playa no solamente de amigos, sino de verdaderos expertos, profesores, personas que vivieron en gran medida esta tragedia, y ustedes son realmente los que deberían estar en este momento. Yo fui uno de los miembros de la llamada Comisión de la Verdad designada por la Corte Suprema de Justicia, junto con el doctor Wilson Pinilla y el doctor Ganíbal Gómez. Hicimos un trabajo intenso durante 4 años, en el cual les quiero decir que procedimos con mucha armonía, también discutiendo todos los aspectos de ese acervo probatorio, con fines no de una decisión judicial, ese no fue el encargo que recibimos de la Corte Suprema, sino de pronunciarnos en una misión histórica, en una misión académica, para deducir no responsabilidades individuales, sino tratar de encontrar la verdad y deducir, eso sí, unas responsabilidades institucionales. Verdad, porque era verdad las leyes, la que existía en este momento. La versión que nosotros todos teníamos quizás era una versión parcial, en el sentido de que el M-19 había ingresado al Palacio de Justicia en forma violenta, sangrienta, había asesinado a 2 vigilantes y luego al administrador había capturado unos rehenes fundamentales, como los llamaban ellos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Había tomado ese palacio donde había muchos civiles, y todo esto influido por el narcotráfico. En esa comisión fue designada, discúlpeme, doctor, que no lo había visto, colega, por uno de los magistrados más brillantes que ha pasado por la Corte, el doctor Eduardo López. Él fue uno de los 2 que sugirió el nombre nuestro, y gracias, Eduardo. Pero esa verdad, como lo decía el mismo Eduardo López, era inconclusa, y además esta acción era uno de los actos que más había lacerado a la justicia en toda su historia. Y más que eso, o no solamente eso, sino que el país necesitaba escudriñar, zambullirse dentro de esas profundidades de esos océanos de una verdad que fue la primera desaparecida cuando se produjo la toma. Yo quisiera referirme en primer lugar al contexto político, ustedes saben perfectamente, pero que
he escuchado muchas intervenciones en estos días, muy diversas, pero todas se centran en los hechos del 6 y el 7 de noviembre. Y yo creo que para llegar a desentrañar realmente lo que originó la tragedia, ahí sí, como dice una filósofa famosa nigeriana, Chimamanda, es necesario saber, cuando se relatan las historias, dónde se comienza, ¿no? Pero la historia del Palacio de Justicia no empieza en el 6 y el 7 de noviembre. Hay unos antecedentes muy importantes desde el punto de vista de las acciones, naturalmente, del M-19. Si nos remontamos mucho tiempo en la historia de Colombia, sabemos que tuvo el secuestro, el asesinato de José Raquel Mercado, luego la toma de la Embajada de la República Dominicana, el robo, la sustracción de 5.000 armas del Cantón Norte, en el gobierno Turbay, gobierno autoritario, y luego viene un gobierno de estirpe diferente, por lo menos del planteamiento ilusorio en sus políticas hacia la paz del país, una paz esquiva. Se reúne el presidente Betancourt en Madrid, en calle Recoletos, con personas del M-19 de muy alta jerarquía dentro de esa organización subversiva. No sé, digo la verdad de esos acuerdos. Ahí empiezan también parte del desconocimiento de la verdad. Y empiezan en el gobierno del presidente Betancourt los llamados diálogos con esa organización insurgente. Se llega a algunos acuerdos con Quito, Lobo, Medellín, la tregua. Viene la primera zona de inspección del país, en Llanomares, lugar estratégico desde el punto de vista político y militar. Allá se concentran a los del M-19, un grupo muy importante del M-19, y en un momento dado esa tregua se rompe y viene, según el M-19, un ataque del ejército hacia los guerrilleros, y el ejército dice no, fueron los del M-19 que rompieron la tregua, porque los del M-19, según el ejército, estaban llevando personas allá para secuestrarlos. Y según el M-19, el ejército rompe la tregua para aniquilarlos. Grandes personalidades del país se convocan: Gabriel García Márquez, Horacio Serpa Uribe de la oposición, y a través del ministro Jaime Castro y el presidente accede a que haya una intervención, un diálogo. Cuando ya estaban tanques, Urutú y Cascabel, que van a ser muy importantes, ustedes lo saben, en los hechos ulteriores del Palacio de Justicia. Pero ya sí se pudo lograr el diálogo que no ocurrió después en los hechos como Palacio de Justicia. Bueno, el M-19 realiza muchas acciones, toma el batallón Cisneros, la Armenia, luego nada menos que, para no hablar de las acciones populares, el intento de asesinato al general del ejército, al general Zamudio, 15 días antes de la toma. Por una parte. Por otra parte, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, amenazados de muerte por el señor Pablo Escobar, llamadas directamente a los magistrados por él, diciéndole: su hijo en este momento se encuentra en París y está en Taxi. Sufragios, flores negras, una serie de amenazas donde se les decía: no vale que usted solicite una licencia, no vale con que renuncie,
no vale con que se retire de cualquier forma de la Corte Suprema, sino que usted, magistrado, que pertenece al grupo del externado, tiene la responsabilidad de votar en contra de la exequibilidad de la ley aprobatoria ley 27 del Tratado de Extradición con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, en ese entorno, dentro de ese contexto, se anuncia por el espectador, se van a tomar el Palacio de Justicia. Hoy el distinguido presidente del Tribunal Superior de Ibagué decía que ese tribunal, 15 días antes de la toma, pidió a las autoridades competentes protección en favor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y así lo deben hacer muchos tribunales. El ministro de Gobierno se reunió días antes con la sala de gobierno de la Corte para advertirles que estaban seriamente amenazados por narcotráfico. Todo el mundo sabía la crónica de una toma anunciada, pero como si fuera poco. Exactamente el 16 de octubre, al ministro de Defensa, Vega Uribe, le hacen un debate en la Cámara de Representantes por supuestas torturas contra integrantes del M-19. Y el ministro dice, no, pero es que los señores del M-19 no son unas monjitas de la caridad, son personas que cometen actos muy graves, ¿no? Y se van a tomar el Palacio de Justicia y se han encontrado los planos para la toma del Palacio de Justicia. Entonces, ¿cómo ahora se viene a decir desde ese momento que el eminente presidente Reyes Echeandía dio la orden del retiro de la vigilancia del Palacio de Justicia? ¿Orden en qué forma? Decían que escrita. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde apareció? No, que fue verbal. Se encontró la incongruencia porque él no le podía dar verbal frente en ese momento porque justamente en ese momento estaba viajando a Bucaramanga, después que se la dio a través de la secretaria, que autoridad militar para recibir una orden de verbal de una secretaria sin ser transmitida por el presidente de la Corte, ¿no? Bueno, toda serie de inconsistencias e incongruencias en ese sentido. Además, pues aquí veo distinguidos expresidentes de la Corte y también de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema que saben que una orden de esa naturaleza no la imparte una persona. Es por lo menos la sala de gobierno, sino la sala plena de la corporación. Y es que no era Palacio de Justicia un monopolio de la Corte Suprema. También estaba el Consejo de Estado, en ella estaba el presidente Carlos Betancourt, que tenía algún grado de participación en eso. 5 de noviembre, día de la policía, desde Carlos Uribe, el presidente, desaparece la vigilancia que se había reforzado con ocasión de la visita del presidente Mitterrand, y porque se decía que esas eran las fechas en que iba a ocurrir la toma del Palacio de Justicia. Pero ninguna vigilancia en el Palacio desde ese momento, sujeto solamente al desarrollo de un contrato de administración delegada con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, unos vigilantes casi que inermes, que eran los que resguardaban a la Corte, amenazada a los magistrados, amenazados a los funcionarios, amenazados a ese centro de la justicia, sometido a las amenazas más serias de las personas del peor delincuente del país. Los militares y el presidente, desde un momento, desde ese primer momento, tenían sus desavenencias graves, según lo dijo el presidente de Tacura, la comisión
Los militares nunca aceptaron la palabra amnistía. Y para los militares también lo dijeron ellos, los comandantes del ejército, no tenían ninguna confianza en el presidente de Chile. Esos son los antecedentes políticos y militares que creo que son importantes para entender realmente los hechos ulteriores. Hubo financiación del narcotráfico. Naturalmente que muchas personas dicen, ¿y ustedes por qué no encontraron la prueba de que Pablo Escobar financió el narcotráfico? Como decía uno, lo dijo uno de los lugartenientes más reconocidos, pues que esas pruebas no se hacen, esos acuerdos no se hacen por escrito, esos acuerdos no se hacen con monjitas de la caridad, esos acuerdos se hacen entre delincuentes donde la palabra que ellos empeñan es, si el término cabe, es sagrado. Eso se cumple, ¿no? Pero no queda ningún registro, naturalmente. Aunque lo nuestro no era una investigación judicial, los indicios, que lo llamamos pruebas, evidencias simplemente, eran determinantes en esta materia. ¿Cuáles eran los indicios más importantes, o los, sí, las evidencias más importantes? El señor Popeye, que seguramente dijo muchas mentiras en el país, pero en eso fue un testimonio totalmente coherente, convincente, contundente. Le dimos 2 millones, Pablo le dio 2 millones de dólares al M-19. ¿A quién se lo dio? Al señor Iván Marino Ospina. Le preguntaba, ¿cómo es posible que se lo haya dado anticipadamente sin saber, sin estar seguro de los resultados posteriores? Es que es la palabra sagrada en el narcotráfico. No se necesita, es que incumplan esos acuerdos. Bueno, y entonces, pero si Iván Marino Ospina fue asesinado en agosto y la toma se produce en noviembre. Dijo, no, es que el M-19 actuaba en 2 grupos. Uno que era amigo del narcotráfico y otro que no era, no era. Y no solamente Iván Marino Ospina participó en eso, sino que era íntimo amigo de Pablo Escobar. Incluso Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, lo invitó a un concurso allá de tiro. Pablo Escobar, Daniel Ortega, Iván Marino Ospina, y obviamente decía él, ganó Pablo Escobar, íntimos amigos hermanos. Y de allá pudieron vivir las armas. Ahora, la financiación no era necesariamente para las armas, sino la financiación era para realizar la oposición, impedir la constitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición. Entonces, si se unen, se atan esos indicios con las amenazas de los magistrados, con la circunstancia de que justamente este día, miércoles, la única sala que se sesionaba en la Corte Suprema de Justicia era la sala constitucional. Y que ese día se iba a debatir el tratado de extradición. Además está el relato del hijo del presidente de sobre un cliente que tenía en la picota que le anunció que esa norma se iba a producir y que cuál era la intención y que su padre debería cuidarse. Y bueno, y además otra circunstancia es que como además de que en ese momento se iba a decidir con las ponencias respectivas, que eran 3, no eran unas solas, sino no era una, el doctor Batiño José y otra, esa constitucionalidad. Bueno, había amenazas de todos lados. Entonces queda inequívoco desde el punto de vista indiciario que el objetivo de la toma era ese,
complementado con la propia proclama del M-19, con la propia demanda armada que en el punto sexto de la proclama, la demanda armada muy preciso en ese momento, señalaba cómo se iba a entregar la soberanía, o se estaba entregando la soberanía al país con ese tratado de extradición. 9 de la mañana, como Pedro por su casa, ingresan al palacio Irma Franco y Alfonso Hacking por la puerta principal. Con muchos, seguro de algunos de los que están aquí presentes. Van a la sección, secretaría de la sección tercera del Consejo de Estado. Aparece a las 10 el comandante del ejército, general Samuel, al mismo sitio. Se encuentran frente a frente. A 15 protege con un periódico para no dejarse ver. Y ahí está también notificándose, creo, de la decisión de la sección tercera sobre responsabilidad del Estado en las torturas a Oigan López, tal vez, notificándose de esa decisión del Consejo de Estado. Pero ya a las 11:37, por los sótanos del Palacio de Justicia, irrumpen dos vehículos, uno primero y que es avanzada, integrado no por muchas personas, después el grueso de los restantes que están en un camión, entran asesinando a 2 vigilantes, ingresan y se esparcen por todo el Palacio de Justicia, llegan curiosamente al 4.º piso, fundamentalmente donde estaban los magistrados de la sala constitucional y de la sala penal. Unos van por el costado sur, otros suben por el costado norte. Curiosamente no van donde la esposa del ministro de gobierno, ni tampoco donde está la oficina del hermano del presidente. Algunos han dicho, nosotros también entrevistamos, fue de los logros de la comisión, logramos entrevistar por primera vez a uno que no entró al Palacio de Justicia, los que iban a entrar, porque ellos desentendían por un cambio de señal que un grupo no acató, y entonces los otros 2 vehículos entran, pero este se perdió, y cuando ya iba a empezar habían cerrado la puerta. Ahí no solamente ellos probablemente tenían esa misión, sino que el tercer grupo llevaba una bomba plena de alto poder, que no ingresó al palacio. Vienen los disparos, la reacción de los escoltas, de los muchachos del batallón guardia presidencial, donde está el presidente recibiendo cartas credenciales del embajador de Egipto, tal vez también del Uruguay. Siguen en la entrega, le avisan que se ha tomado el poblazo, continúa un tiempo en ese acto interdiplomático. Llega a la sede presidencial y entonces hay algunos ministros que se convocan, no todos, lo reúnen, personas muy allegadas a él, y empiezan a preguntarse: ¿y qué hacemos ante esta situación? Le aconsejan al presidente, y él lo hace, de dirigirse a los expresidentes de la República y al candidato presidencial Carlos Galán. El presidente dice que los expresidentes le dijeron que tenía que manejarse la situación en una forma como él creyera prudente,
el presidente Alfonso López no coincidió propiamente con esa versión. El candidato Galán sí dice que hay que proteger ante todo la vida de los civiles. Y se reúne con, llama a los integrantes del cuerpo diplomático y a otros presidentes del país. Y a Gabriel García Márquez. Bueno, el ministro Miguel Uribe está en una licitación de unos revolver allá en la sede del CAN del ministerio. Si le avisan de la toma, la interrumpe la licitación media hora. Luego dan las órdenes que se desplace el coronel Plaza Vega al palacio y toma el control junto con Arias Cabrales y el general Samuel. Y los otros generales de la República. A las 4 de la tarde es que llega el ministro de Defensa. No obstante, la preocupación del ministro de Gobierno, a las 4 se presenta, ya casi que todo estaba consumado a esa hora, porque desde la 1:30 habían ingresado los tanques Cascabel y Bruto, que no entraron simplemente para decorar el palacio, sino para disparar. Responden unos disparos de guerrilleros del 4º piso, pero también se disparan esas ametralladoras de alto poder explosivo y calibre 9 milímetros. Y también de otra parte pues viene el fuego cruzado, ¿no? Aquí recordemos, yo sé que todos ustedes estoy hablando ante un auditorio que conoce perfectamente las instalaciones del Palacio de la época. Entonces, hay 3 escenarios fundamentales: 4º piso, baños, resto de la edificación, bueno, digamos un cuarto, la cafetería, pero en escenarios diferentes. Y en el 4º piso tiene la acción helicoportada de la policía, una acción que se concertó en Cibaté, donde estaba el director de la Policía Nacional, general Delgado Mayarino. Todos ellos asistieron a la sesión de la comisión, a la invitación de la comisión. Dijo, la decidimos en 15 minutos, que había que actuar rápido. En 15 minutos toda la operación de la retoma del palacio. Viene también, como encuentran esa puerta de hierro que comunicaba la terraza o la azotea del Palacio de Justicia con el 4º piso, hacen una carga de dinamita, una explosión fuerte, y curiosamente en este sector se habían agrupado los guerrilleros del M-19 a magistrados, principalmente de la sala penal. Ahí viene la explosión y es probable que haya sido letal para personas que se encontraban cerca de esos sitios. Ingresa por la claraboya el primer integrante de la policía, Talero, si la memoria no me falla, y luego de ese ingreso, pues inmediatamente es repelido por el M-19 y lo mata, causan la tumba. Sin embargo, después ya, como no puede entrar la policía, el ejército toma, ingresa al ejército, ¿no? Y viene el fuego cruzado y se produce esa gran tragedia, y el 4º piso que honraba las grandes decisiones penales y los proyectos constitucionales, que llegan a una altura de cenizas de este tamaño.
expedir alfombras, madera, vitrales, sustancias altamente inflamables, con esa fuerza desencadenante desde el punto de vista militar, fuerza carburante, poder carburante. 65 cadáveres carbonizados llegan a medicina legal. Es decir, la medicina legal en ese desorden solamente son llevados 94 cuerpos de civiles, magistrados, funcionarios, 94, y en total 65 carbonizados de ellos y de otros, probablemente de otros tipos. Esa estadística es muy importante, ese hecho es muy importante porque puede dar una luz de cómo murieron muchos de los civiles que estaban ahí en Palacio de Justicia. Cómo se originó la muerte de ellos. Algunos lograron salir con vida. Otros quedaron, la gran mayoría, la casi totalidad, extinguida su vida por el fuego. 2 por asfixia. Magistrado, por ejemplo, Darío Velázquez muere por asfixia. En cuanto a esos, y a los otros también, de otros pisos, hay un desorden absoluto. Hay una violación flagrante de las reglas más elementales de técnica criminalística. Los cuerpos son bajados, algunos de ellos, del cuarto al tercero al segundo. Su vestidura es despojada, son despojada de sus vestiduras. Son lavados. Bueno. Y, según algunos de los testigos que recibimos, incluso no se contentaron con esa tragedia de las muertes, sino que unos cuerpos fueron calcinados después de los hechos. Luego, ¿qué pasa? Sobreviven del sexto, del día 6, vienen 5 de la mañana. Noticia, en un transistor se va a empezar la operación rastrillo. Entonces, hay una preocupación no solo de los civiles que estaban en esos entrepaños de los tercero y cuarto piso, y que a veces descendían al baño de los segundo y tercer piso. Bueno, hay una gran preocupación, una gran angustia, desazón absoluto. Y conversan entre ellos, le piden a Morales, Señor, por favor, déjenos salir, le claman, déjenos salir. Usted tiene familia, como nosotros, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos. Entonces, no, ustedes no pueden salir. Entonces, ¿qué sucede? Manuel Gaona se ofrece y dice, yo puedo ir a hablar con el presidente de la República, promover un diálogo sincero, porque la orden del presidente de la Corte que cese el fuego no va a ser acatada por el gobierno si no hay una intermediación. Bueno, utiliza Manuel Gaona toda serie de argumentos. Dice, pero usted cree que yo soy tonto. Si usted es el fundamental, queda aquí, usted es el magistrado de la sala constitucional. Usted no puede salir
se ofrece uranio. Dice, no, usted no es tan importante para el gobierno. Entonces, acuerdan, porque se ofreció Reinaldo Arciniegas, magistrado del Consejo de Estado. La doctora Arciniegas sale con la camiseta de Horacio Durán. Unos dicen que Horacio Durán, otro que Tapia Rocha. Bueno, sale con esa camiseta, lo dejan salir, lo conducen a la casa de Florero. Él tenía un mensaje concreto para llevárselo al presidente de la República. Mensaje que no llegó a su destino. ¿Por qué el doctor Arciniegas no pudo o no quiso entregar ese mensaje al presidente? Pero sí se entera los militares de la fuerza pública que hay 60 retenidos en ese baño, en ese espacio de 20 metros cuadrados. Entonces ya se imaginan ustedes todas las dificultades que tenían cuando alguien necesitaba cumplir con sus necesidades funcionales. Y todo lo demás, en ese ambiente de oscuridad, de angustia, de desazón, de desesperación, de pensamiento en sus seres queridos, de enfrentarse a los últimos días de su existencia, del ruido ensordecedor de los rockets. A ningún ser humano le desea eso. Bueno, entonces, a partir de ese momento, como el ejército sabe el sitio exacto donde están, se disparan unos rockets. Rockets que, entre otras cosas, una de las grandes incógnitas que hay en el Palacio de Justicia, si esos rockets eran colombianos o fueron importados muy rápidamente de un país vecino. Nadie se ha preguntado eso, ¿no? Pero sería bueno averiguarlo. Bien, y sucede ese disparo, abre un boquete, vienen balas del ejército, y a partir de ese momento la historia en los baños cambia radicalmente, porque Almarales, que había tenido un trato de consideración mínima, sí, eso se puede hablar respecto a unas personas que están sometidas a una coacción de esa magnitud, pero ahí sí cambia todo. Magistrados, pónganse aquí todos. Los pone con escudos humanos. Y empiezan a disparar. A tu jefe, hermano. Al doctor Nemesio Camacho, le rozan un disparo en la cabeza. Al doctor Hernando Tapias Rocha, otro disparo que impacta sus pulmones. Al magistrado auxiliar Nicolás Pájaro, un disparo en el recto. Y otros civiles que estaban ahí, una magistrada auxiliar fallece, la verdad. El panorama y la situación cambian radicalmente en ese momento. Ya se sabe dónde están esos magistrados y esos civiles. Pero una cosa importante, no lo dije al principio, la toma de los días del 19 fue por 35 personas, pero a la hora de la toma ya solo habían 25 vivos en el palacio. Eso permite pues deducir las otras circunstancias relacionadas con los hechos. Y en el
en los baños estaban alrededor entre 5 y 8 personas de guerrilleros. Bueno, entonces ya viene viene el fuego cruzado del reducto del M-19 con las balas del ejército y también las otras que entraban por la boquete. Hay heridos, hay mujeres. Compañeros, déjenos salir. Las propias guerrilleras del M-19 le imploran a Morales que los deje salir. No, no. Solamente en un acto de misericordia deja salir a las mujeres, a los heridos. Ahí sale precipitadamente el magistrado Gaona junto con el magistrado auxiliar en ese entonces, José Gabriel Salón, seguidos atrás de Hernando Tapias y de Roberto Murcia, y el magistrado Manuel Gaona recibe un parte de la nuca. Ya tenía dos también en la piel, pero recibe un impacto a tiro de contacto, necesariamente. Fue un disparo a menos de un metro de un guerrillero del M-19. ¿Por qué eso? Porque el sitio donde estaban ubicados los soldados o los militares era imposible que desde el punto de vista balístico hiciera un rebote e impactara al magistrado Gaona, que tendría que dar un rebote en la cita y sí, colocar el disparo. Es imposible esa idea. Al magistrado Gaona lo mató las balas del ejército, no, a él, a otro, probablemente sí. Hay 3 cuerpos de magistrados del 4º piso que son impactados por balas que el informe de balística dice no utilizó el M-19. No necesariamente quiere decir eso, que fueron asesinados por el ejército. ¿Por qué? Porque de las 40 armas que se incautaron al M-19, solo 11 fueron examinadas con sus proyectiles. Entonces, nosotros no nos atrevemos a asegurar que fue el uno, fue el otro respecto a los otros magistrados. Bien. Empleados de la cafetería. Bueno, también en ese escenario de la salida de los baños sale el magistrado Horacio Montoya y va arrastrándose por las escaleras. También es asesinato. Decía que vamos a analizar lo de los empleados de la cafetería. Empleados de la cafetería, como todos ustedes saben, ¿verdad? No solamente el doctor Sergio, Carlos, bueno, Humberto más joven, pero hay personas muy conocedoras del Palacio de Justicia en ese momento, que sabían que la cafetería estaba en el primer piso, allá íbamos todos nosotros, ¿no? Hubiéramos podido caer fácilmente en ese cruce de disparos. Y los empleados de la cafetería, ¿ustedes creen que podían, en medio del fuego cruzado, ascender al 4º piso? Todo quedó reducido a ceniza. Y esa fue la versión de uno de los militares más eminentes o más importantes, que algunos de los empleados de la cafetería habían fallecido incinerados en el 4º piso. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Claro, se encontraron cuerpos. Después, pues que muchos cuerpos fueron conducidos, no solamente no fueron conducidos a medicina legal, sino que no fueron enterrados en la fosa común. Y después vinieron los de Armero,
¿Qué pasó con ellos? Lo cierto es que, sin duda alguna, varias personas salieron con vida del Palacio de Justicia. Indudablemente, Carlos Horacio Urano, no solamente porque lo identifica a su familia, sino a todas las personas que lo conocían, incluso sus mujeres, ¿no? Salen brincando, están las imágenes de la televisión y después aparecen también asesinados. La guerrillera Irma Franco también sale con vida, pero uno dice, la desaparición forzada se legitima por el hecho de que una persona sea guerrillera o tenga determinados antecedentes. Y por eso, fíjese, fue condenado el Estado colombiano por la Corte Internacional de Justicia. Fíjese que a veces en el exterior se ha valorado más el informe de la Comisión de la Verdad que entre nosotros mismos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos avaló todo eso y condenó al Estado colombiano. Salió otra guerrillera con vida, Clara Elena Enciso. ¿Qué pasó con ella? Gracias a integrantes del M-19, entre otras cosas, algunos como Ortiz Patiño, Antonio Navarro, han tenido una actitud consecuente y solidaria con las víctimas, colaboraron bastante y nos hicieron llegar la carta que escribió Clara Elena Enciso, donde relatan los horrores de la guerra y el arrepentimiento de esa acción demencial, violenta, terrorista del M-19. Y hay muchas víctimas que el trabajo de la comisión no se centró en los magistrados solamente. Claro, importantísimos. Una corte de oro, unos magistrados paradigmas de los mejores valores, no solamente jurídicos, sino morales, éticos del país, unos referentes insustituibles en todas las áreas. Pero también cualquier civil, desde el punto de vista del derecho humanitario, tiene el mismo valor, así lo dicen las normas más elementales del derecho internacional humanitario. Por ejemplo, a mí me tocó entrevistar solo, todos lo hicimos conjuntamente. Me tocó viajar a Cali, no pudieron viajar ni eso ni Aníbal. Entrevisté a la hija de una de las autoridades más antiguas del Palacio de Justicia. Entrevisté a su hermano, que la crió, a su padre, arrepentido por cobardía, porque él era del M-19 también, y no entró él, sino que permitió entrar a su pareja. Doctor, no sabe cuánto les agradezco la labor de ustedes. Llevo 20 años con un nuevo relevante y no he podido dormir. Qué acción tan absurda, qué error tan grande que cometió el mismo. Qué error también que cometí yo de permitir eso. Entrevisto a la niña, que en ese momento ya tenía 22 años, tenía 2 cuando ocurrieron los hechos. ¿Cómo te llamas si quieres decir? NN. Porque soy una NN civil, soy una NN política, soy una NN laboral. Que tengo que estar escondida, puede ser revelada mi identidad. ¿No? Me he cambiado el nombre, no sé quién soy. Yo mismo no sé quién soy. ¿Y qué opinan de los hechos? Pues yo no puedo censurar a mi madre. ¿No? En todo caso, yo una acción de esas no la cometería. Porque con la guerra nadie gana, todos perdemos. Hoy en día, tanto eso, hace 3 días que me llamó, digan mi nombre ahora sí, me llamo Violeta.
y soy directora de recursos humanos de MUPAS. Elena Urán, la hija de Horacio Urán, una señora inteligentísima, tenía 10 meses cuando ocurrió la tragedia de su padre. Tienen que perder la nacionalidad, es decir, no disfrutar de los bienes, de lo que comporta ser nacional colombiano, del orgullo de ser nacional colombiano. Se tienen que refugiar en otro país, donde adelantan afortunadamente una carrera exitosa, pero no quiso durante muchos años saber del país, arrepentía de haber nacido en Colombia. ¿Cómo es posible que esos actos sucedan en los corazones de los colombianos? Bien, entonces esta tragedia en síntesis, ¿cuántos muertos arroja según no la comisión, sino la versión del general Vega Uribe? 115 muertos. Siempre se habla más de 100, él dice 115 muertos, nadie está hablando, dice 105, él Vega Uribe decía 115. 11 magistrados, prácticamente 12. Necesariamente la muerte de Dante Fiorillo Porras ocurre cuando él está hospitalizado, infartado, y ve televisión de tragedia, también fallece. Pero es que el narcotráfico no solamente atacó por las amenazas a la corte en esos días, sino que siguió atacándola. Y después llega y asesinan al magistrado Vaquero Borda después de los hechos. Y sigue amenazando por el tratado de extradición hasta que logra su propósito. En una decisión dividida, censurada por muchos, de la inconstitucionalidad del tratado de extradición, revivida afortunadamente por la Corte Constitucional, por la Constitución del 91. Bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Hasta dónde llega la verdad? ¿Qué pedazo de la verdad se ha logrado? Falta mucho por la verdad, pero lo que falta muy difícilmente se va a lograr. Y más difícil por los indultos, las amnistías, los indultos. Más difícil porque la primera desaparecida fue la verdad. Y más difícil porque los representantes de los perpetradores no solamente no la han dicho, no la han reconocido, sino que siguen negándola. Y a veces con mentiras. Entonces esa verdad, mientras subsista esta situación, no se va a lograr la verdad absoluta. Y víctimas hay de todos los sectores, no solamente estos que murieron, sino que personas que salieron con vida, como Yolanda Santo Domingo, estudiante del Externado de Colombia, que la sacan por la acción del ejército y por la de un señor que denominaron el Rambo colombiano. La sacan, la llevan a la casa de Florero, la suben al segundo piso, la golpean, la maltratan, la conducen al batallón Charly Solano, se le suben encima varios militares presionándola para que confiese por ser de ser guerrillera del M-19, no lo hace, es conducida a un campo junto con su compañero Matson, dispara, dice, él murió por no confesar. Tú tienes la oportunidad de hacerlo. Después la llevan al Cantón Norte, se salvan porque Matson era sobrino de Arturo Matson Figueroa, gobernador de Bolívar a la sazón, y lo sacan. Ella queda perturbada mentalmente. Va
padece una aflicción psiquiátrica durante un tiempo. Se tiene que retirar de su puesto en el Ministerio del Trabajo, va a Santa Marta, su lugar de origen por meses. A los 2 años se le aparece un personaje y dice, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy Ramo, me debes una. Bueno, ¿cómo me vas a pagar eso? Hay, así como esos, hubo muchas víctimas, muchas personas que quedaron sometidas a una hazaña mental, a una tortura psicológica, a unas graves patologías de tipo mental. ¿Por qué? ¿Quiénes son los grandes responsables? Los perpetradores, claro. El M-19 con su acción violenta, terrorista, sangrienta, de detención a los militares, a los magistrados, de esa acción absurda desde todo punto de vista. El gobierno de la época que realmente no manejó la situación. Hubo un vacío de poder. Ya si se llama golpe de Estado o no en esas 28 horas, no es lo más importante. Hubo un vacío de poder. Hubo un vacío de poder. Y naturalmente la acción desmedida, desproporcionada, irrespetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de los derechos humanos según las convenciones de Ginebra que ya vinculaban al país y aún del derecho de gente. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Que después de 40 años de tragedia, se trata de intronizar una posverdad por películas de ciencia ficción, revictimizando a las víctimas y por otras declaraciones y por discursos de odio. No. Tenemos que tomar otra actitud como lo quieren los jóvenes. Ellos sí están muy interesados en estos temas. Ellos buscan otra forma de solucionar los conflictos de los colombianos. Y ellos sí son conscientes de que se debe solucionar. Pero ¿qué hacemos con las víctimas y los familiares de las víctimas? Entonces, dicen, no, pues pidámosle perdón, pero es que primero nadie les ha pedido perdón sincero y concreto. El Estado colombiano, solamente como consecuencia de una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un gobierno del presidente Santos, lo hace, pero en forma también genérica, ¿no? Como consecuencia de esa orden internacional. Los gobiernos no han pedido perdón. Los guerrilleros principales responsables de la tragedia no lo han hecho. Personas como Antonio Navarro o Patiño, muy sincero, pero como organización no ha habido. Y ustedes saben quién es el primero que debe pedir perdón en el M-19 en este momento. No lo ha hecho. No lo han hecho tampoco los militares. No han asumido su responsabilidad, no le han dicho la verdad al país. La verdadera lástima que no hubiera en esa época justicia transicional, ¿no? Porque para las víctimas en toda parte del mundo es más importante la verdad que las condenas judiciales. Y entonces las víctimas, ¿qué dicen? No, es que nosotros perdonamos siempre y cuando nos digan qué y a quién debemos perdonar. Pero si no dicen, ¿cómo les vamos a decir a las víctimas que perdonan? Entonces, realmente, yo creo que una de las peores cosas que puede suceder es cuando se politiza la verdad.
cuando la verdad se emplea para otros fines. Esta academia es un bastión de la verdad, de la justicia y de la reparación moral de las víctimas. Por eso felicito, señor presidente, doctora Russo, doctor Saúl, señores miembros de la directiva y todos ustedes, estos actos, que ojalá no sea el único, porque esto realmente es lo que reivindica y lo que repara los derechos de las víctimas y restaura el derecho a la vida que tenemos todos los colombianos, el derecho a la verdad, que como lo he dicho siempre, la verdad no es solamente para las víctimas, es principalmente el derecho de ellas, pero es un derecho de todas las sociedades. Muchas gracias, señor presidente.